en la computadora de su trabajo o de su casa puede hacerlo. Quien quiera venir acá todos los lunes a las 19 horas, estamos acá. Particularmente esta es la primera y les pido disculpas. Voy a mandar las clases antes para que quien quiera las pueda traer impresas y tomar nota ahí. Después de las clases voy a iniciar la grabación y les voy a enviar el video de la clase para aquella persona que no pudo venir y quiera verla más tarde o se perdió un comienzo y necesita cubrir ese pedacito de clase que se perdió. Mm, no estoy muy seguro todavía cómo vamos a compartir las clases, porque van a ser videos de 2 o 3 horas. Probablemente arme un canal de YouTube y las podamos subir ahí. Esta semana prometo que voy a encontrar la manera para poder compartir la clase. Les, les voy a pedir a todos los que están del otro lado que, que mantengan los teléfonos, los micrófonos y los teléfonos silenciados, así no tenemos mucho ruido de fondo. Ese soy yo, de chico. Todos ven mi pantalla, ¿no? Y yo minimizo acá. Les pido que me escriban si todos ven bien y ya podemos arrancar. Bueno, listo. Casi el 80, contestó casi el 80% y todos dijeron que sí, así que es más que suficiente. Bueno, este es un poco el objeto del curso. Lo que escribí acá es lo que vamos a intentar desarrollar y llevar a cabo a lo largo de estas 12 clases. Idealmente son 15, pero los lunes no es el día más feliz para tomar cursos. Hay muchos feriados y este cuatrimestre nos tocan 12 clases. Y lo que escribí ahí es lo que pretendo brindar del curso. Dice desarrollar las herramientas de diseño de estructuras en contacto con el terreno, abordando como un análisis único, como un sistema dual terreno-estructura y abandonando prácticas ingenieriles en la que los dos subsistemas se resuelven por separado. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Estimar una carga de terreno, esa carga se la ponen a su estructura y resuelven su estructura. Y muchas veces perdemos la visión en que en verdad la carga del terreno depende de cuán rígido o flexible sea esa estructura, depende en el caso de una excavación, es la magnitud que tenga mi excavación, cuánto el terreno se relajó hasta que yo puse el sostenimiento. Bueno, vamos a intentar hablar de todos estos temas, vamos a intentar hablar eh, m- sobre métodos y estrategias para resolverlos racionalmente sin entrar en modelaciones constitutivas muy avanzadas, sin entrar en métodos numéricos demasiado robustos. Van a ver que en algunos casos vamos a poder resolver bien las cosas y en otros quizás nos quedamos cortos, tenemos que conocer bien las limitaciones y bueno, y ya, y saber que lo que estamos haciendo tiene esta limitación y cuando se puede hacer se hace y cuando no se puede hacer simplemente necesitamos herramientas un poco más robustas para describir ese comportamiento. Los suelos tienen comportamientos bien particulares, o sea, son estructuras con comportamientos bien no lineales, entonces van a ver que hay muchas veces que nos quedamos sin herramientas y necesitamos métodos Pedro, más Pedro, justos disculpa, para acabas de resolverlo. perder la pantalla. Ok, ahí la ve, Juan. Sí. Bueno, y un poco ese es el objetivo del curso. Estas son las unidades que estoy proponiendo, que estamos proponiendo. Ahora voy a contar quiénes estamos. Hoy estoy yo solo, pero somos 3. Son 7 unidades. La primera vamos a tratar de abordarla 100% hoy. La segunda vamos a tratar de abordarla 100% el lunes que viene. Y las siguientes van a tener algo así como 2 clases por unidad. Yo les voy a pasar en el transcurso de la semana un cronograma bien definido donde se habla cada semana, clases teóricas, clases prácticas, sobre qué se va a hablar. Pero a grandes rasgos es eso. Esas son las unidades.
Las primeras dos unidades son un poco más conceptuales o teóricas, o describimos las herramientas que vamos a necesitar para abordar las siguientes. Y después tenemos una unidad por tipología. Hay una unidad de fundaciones superficiales, hay una unidad de fundaciones profundas, hay una de excavaciones, hay fundaciones de máquinas, y la última unidad vamos a hablar algo de túneles. Esas básicamente son las unidades. Estos son los docentes. Juan Musat es el que escuchan de fondo haciendo ruido. Lisandro Roldán es un ingeniero que hoy está ausente, trabaja para una empresa y lo mandaron a trabajar al sur del país. Yo soy Pedro Fernández. Esa es la carga horaria que tiene el curso, son 12 clases. Son 15, pero este cuatrimestre son 12. Cada clase tiene 3 horas. Vamos a intentar que sea 1 hora y media de teoría y 1 hora y media de práctica. Como son 12, probablemente algunas veces usemos la 1 hora y media de práctica para absorber clases teóricas. Eso lo vamos a ir manejando conforme avance el cuatrimestre. Todavía no lo tenemos 100% resuelto y va a depender de la velocidad con la que avancemos acá. Hay 5 trabajos prácticos. Hay un trabajo práctico por cada unidad, excepto la unidad 1 y 2. En la unidad 1 y 2 solo vamos a dar ejercicios de práctica porque hay muchos conceptos que probablemente ya lo sepan y sean repaso. Así que no hay trabajos prácticos, damos ejercicios. Los recomendamos hacer porque hay muchas cosas que están como perdidas y ya. Y después a partir de la unidad 3 ya tenemos trabajos prácticos. La idea es proponer fechas de vencimiento de los trabajos prácticos para que no se acumulen. Solamente con ese objetivo es que estamos poniendo fechas de vencimiento. Los trabajos prácticos van a ver que son bien simples, bien concretos y son problemas de la práctica bien típicos. La idea es que puedan resolver algo típico de cada escenario y tengan eso como modelo y lo puedan utilizar. Nada más. La idea es que al final esa palabra examen quizás no está tan bien. Hay que presentar los trabajos prácticos y conversarlos. No vamos a poner, o a priori no vamos a poner ninguna fecha. Quien tenga los trabajos prácticos nos escribe, nos juntamos y charlamos los trabajos prácticos. Yo voy a avisarle a todos quién va a presentar y quien quiera acercarse a ver esa presentación puede. Simplemente los voy a invitar, no va a ser obligatoria y quien quiera venir va a venir. Esa es la bibliografía. La paso rápido porque la verdad es que en cada unidad y en cada presentación eh, particularizamos qué bibliografía recomendamos para cada. Hay libros muy clásicos como el Bowles, el Fellenius, el Potts, el Salgado. Hay otros que no tanto. Y a lo largo del curso se van a agregar unos cuantos también. Son bibliografía de consulta. Me van a ir escribiendo, vamos a ir viendo cada tema en particular y los vamos a ir llevando adelante. ¿Bien? Listo. Y esta es la primera presentación que tenía para mostrar. Ah, no, me faltaba una presentación. Software. Vamos a usar versiones libres de algunos programas. Ahí dice SAP 2000, Geo 5. Vamos a usar algunas versiones libres de programas estructurales quizás. Vamos a usar mucho algo que se llama Python. Python es un lenguaje de programación. La idea es que es un lenguaje abierto, completamente libre, no necesita licencias y es completamente gratuito. La idea es poder introducirlos, brindarle las mínimas herramientas para que puedan resolver algunos problemas. Seguramente les vamos a dar el programa, el problema resuelto y ustedes tengan que agregarle alguna cosita más y resolver el trabajo práctico. No van a programar de cero, no van a hacer muchas cosas porque tampoco la idea es que se traben en un lenguaje de programación que no conozcan. La idea es presentarles una herramienta que está siendo utilizada mucho, que es muy útil y que les puede venir muy bien. Así que es una breve introducción, vamos a enseñar lo básico y en los trabajos prácticos los vamos a usar puntualmente en algunas cosas. ¿Sí?
Igual eso es tema de la clase que viene. Déjenme abrir y arrancamos con la primera clase. Y ahora sí voy a iniciar la grabación. Pedro, ya estoy grabando desde hace un rato. Ok, ese no era el plan. Listo. Los primeros 36 minutos de grabación, cuando repasen la clase, los pueden eliminar. Y ya. Bueno, esta es la primera clase. Hoy no vamos a... Em, si quieres No. comentar, Pedro, para la gente que está online, cuál es la idea de las preguntas. Ah, perfecto. Primero voy a compartir pantalla porque creo que... Ah, sí, la estoy compartiendo, ¿no? ¿Ves la presentación, Juan? Sí, Listo. Para la gente que está online, Juan va a estar mirando el chat. La idea es que hagan la pregunta por escrito, todos con los micrófonos apagados para que nosotros de acá no escuchemos ruido de fondo. Y cuando llegue el momento oportuno, simplemente voy a tratar de leer la pregunta y contestarla. Porque como esta clase va a quedar grabada, todos ustedes no van a poder ver la pregunta. Cuando digo todos ustedes, son los que están acá presentes. Así que voy a leerla, responderla y así nos vamos a ir manejando. ¿Sí? Si llega un punto en que no llego a leerla porque estoy dando la clase, bueno, Juan, interrumpime e intento responderla. dale, perfecto. Bien, esta es la primera clase. Les decía que no vamos a tener clase práctica hoy. La idea es que sea una clase de 1 hora y media. Veamos cómo avanzamos. Vamos a tratar de repasar cosas, algunas básicas y otras no tanto de mecánica de suelos. La idea es que logren interiorizar todos estos conceptos porque a lo largo del curso los vamos a usar mucho. Para algunos problemas algunos y para otros problemas otros, pero en líneas generales todos esos contenidos que doy hoy los vamos a necesitar. Así que arrancamos. Las primeras van a ser muy fáciles. Este es el contenido. Clasificación de suelos y propiedades índices, hidráulica de suelos, presiones efectivas, ensayo edométrico, ensayo de corte, ensayo triaxial, resistencia, rigidez y rango de deformaciones, selección de parámetros y ensayos recomendados. Todos esos títulos seguro les suenan. eh, Estoy más que seguro que todos deben dominar gran parte de estos temas. Vamos a repasarlos rápido para ponernos todos igual y arrancamos a partir de ahí. Clasificación de suelos. Esto me parece que es bien simple. Tenemos suelos gruesos, tenemos suelos gruesos como gravas y arenas, suelos finos como limos y arcillas. Los distinguimos básicamente porque el comportamiento es bien distinto. Suelos gruesos, el comportamiento es bien físico, bien mecánico. Las partículas se tocan y lo que controla es granulometría, forma, dureza de partículas. Suelos finos, las partículas no se tocan, en general están todas rodeadas de agua. Hay fuerzas, hay cargas eléctricas, fuerzas superficiales, hay ciertas componentes de cargas electroquímicas también, y lo que básicamente controla es la capacidad que tiene esto de absorber agua. Hay una clasificación que va en función de los tamaños de partículas. Esto ya lo conocemos, lo paso muy rápido. En los suelos gruesos funciona muy bien, en los suelos finos existe también, pero la verdad es que la granulometría no controla el comportamiento. Hay otro tipo de fuerzas que controlan el comportamiento de este tipo de suelos, y a grandes rasgos lo que decide si es limo o arcilla es su capacidad de absorber agua. En general los limos no tienen propiedades coloidales. Propiedades coloidales son, por ejemplo, los coloides tienen propiedades como el movimiento browniano, como grandes superficies específicas, entonces tienen capacidades de absorción muy alta de agua y bueno, otras propiedades muy particulares de los coloides. Esa es la carta de clasificación, la conocemos todos, gravas bien o mal graduadas, arenas, las heces, arenas limosas, estoy salteando, arenas arcillosas, limos como las letras M, arcillas como las letras C.
de alta o baja plasticidad. ¿Sí? Esto lo voy a saltear. Solo sepamos que debemos poder clasificar suelos. Seguramente a lo largo del curso voy a mostrar resultados de ensayos donde van a haber clasificaciones y de alguna forma vamos a tener que saber qué es y qué comportamiento lo controla. Propiedades índices que caracterizan el estado. Esto también lo sabemos todos. Las propiedades el suelo es un paquete donde hay partículas sólidas y donde hay partículas líquidas y gaseosas. Hay agua, hay aire y hay sólidos. Y todo ese conjunto, en función de las proporciones de cada una de las cosas, bueno, tiene un determinado comportamiento. Estas son las principales, las conocemos también. Creo que hay algunas más. Con esto nos vamos a arreglar bien. Acá hay un comentario. Hay algo que se llama efecto escala. El efecto escala es, creo, es algo así. Uno toma un cuadradito muy chiquito. Voy a intentar tener un puntero. Esto de la clase virtual es nuevo para mí. Todos ven mi puntero, ¿no? Uno ve un cuadradito muy chiquito y toma una muestra de acá y tiene unas determinadas propiedades. Mueve ese mismo volumen elemental y toma este volumen y tiene otras propiedades. Y toma un volumen por acá y probablemente tenga otras propiedades. Esto que ve acá trata de representar la variación de la porosidad en particular, pero puede ser cualquier otra propiedad de índice, de este cuadradito muy chiquito. Y la variación es muy alta. Pero a medida que yo agrando el tamaño y llego a este tamaño, pongo esta caja acá, mido las propiedades y me da una determinada porosidad. Muevo esa caja acá y no me da una porosidad tan distinta. Llega un punto en que el tamaño de la caja mantiene constantes esas propiedades y ahí, en ese tamaño, es donde estamos midiendo las propiedades índices. Miren, hago un ensayo triaxial, la probeta se rompe por acá. La franja donde se rompe obviamente no es una línea, tendrá el espesor de 2 o 3 granos de suelo y nadie mide las propiedades índices de esa banda. O sea, nadie me va a poder decir cuál es la relación de vacíos que tiene esa banda de corte. ¿Okay? Simplemente no podemos, no están definidas en esto. Acá repasamos lo que es presión efectiva. La presión efectiva es, entre comillas, un descubrimiento de Terzaghi que pudo aplicar el principio de Arquímedes a los suelos. Tenemos una tensión total y esa presión total es equilibrada con la presión de agua y una presión efectiva que de alguna forma representa la presión entre contactos de partículas, es la presión intergranular. En esas condiciones escribimos lo que está escrito en esa pantalla, que ya todos conocemos, la presión efectiva vertical más la presión neutra es igual a la presión efectiva vertical. Tenemos el gamma prima, que es el gamma correspondiente a las condiciones efectivas, y el gamma saturado, que es el correspondiente a la presión total. Lo que pongo acá es lo que voy a intentar hacer durante todo el cuatrimestre en la medida que pueda. Voy a tratar de describir algo relativamente simple que ya todos conocemos y voy a tratar de contar sus limitaciones para que todos sepamos en qué marco nos manejamos y en estas condiciones vale decir que la presión efectiva es igual a la presión total menos la presión de poros. Bueno, creo que había una época donde no conocían el concepto de presión efectiva, medían la presión total. Y lo que ven acá es graficada la presión total en función de la deformación volumétrica. Y aparecen muchos puntos. Y estoy casi seguro que mucha gente a lo largo de la historia habrá dicho que esto se debe a la variabilidad que tienen los terrenos. Bueno, los terrenos tienen mucha variabilidad, pero en particularmente este no era el problema.
Terzaghi definió lo que llamamos presión efectiva y lo que ven en este gráfico es la presión efectiva, o sea, es la presión total menos las presiones neutras, y en abscisas ven la deformación volumétrica y ven que estos puntos se alinean muchísimo, pero todavía no están 100% alineadas. Y acá quiero hacer un paréntesis. Acá es donde nosotros nos vamos a quedar en el curso. Esta hipótesis a nosotros nos es suficientemente buena para afrontar los problemas de la geotecnia clásica. Fíjense, lo que yo mostré anteriormente, esta diapositiva, asume que la compresibilidad del agua es muy alta, o sea, el agua es incompresible. Cuando empiezo a tener en cuenta que el agua no es 100% incompresible y que tiene cierta compresibilidad, ahora grafico la tensión total menos 1 menos la relación de índices de compresibilidad por la presión neutra. En vertical sigue estando la deformación volumétrica y estos son los puntos que aparecen. ¿Bien? Listo, ahora se alinearon bastante bien. No importa, nos vamos a quedar acá. Hacer esta cuenta es razonablemente buena y deja de ser buena en suelos muy, muy densos. Hay arenas muy densas que tengo que ensayar en cámaras triaxiales de muchísima presión, donde el agua ahora no es tan incompresible. Digamos, ya no hay tantos órdenes de magnitud de diferencia y empiezo a ver distorsiones en el comportamiento. Y simplemente se deben a que mi hipótesis era que el agua era incompresible y la verdad es que no. Tiene eso. Si alguno tiene una duda, si creen que voy muy rápido, por favor, frénenme. Ley de Darcy, hipótesis medio poroso uniforme, flujo laminar. La velocidad básicamente es proporcional al gradiente hidráulico y esa constante de proporcionalidad llamamos permeabilidad. Sí. Ah, perdón. Esto es algo que aprendí recién. Si vos hablas por acá, te escuchan todos. Las arenas muy densas, entiendo, son aquellas que tienen una densidad tal que tienen capacidad de expandirse. ¿Son expansivas las arenas muy densas? Las arenas se pueden expander, las arenas densas se expanden, dilatan, las vamos a ver en 3 o 4 filminos, pero no necesito moverme a este gráfico para hablar de dilatancia en arenas. Juan, ¿qué tal? ¿Ok? O sea, arenas no tan densas como las arenas realmente densas donde necesito usar este gráfico, también dilatan. ¿Sí? Eso lo vamos a hablar en un par de presentaciones. Creo que tenés que mantener apretado. Listo. Esto se llama permeámetro de carga constante y el funcionamiento es bien fácil. Esta es la configuración. Mido el caudal como el volumen en función del tiempo. Mido la velocidad como el caudal en función del área. Y a través de la ecuación de Darcy mido la velocidad como la permeabilidad por el gradiente hidráulico. Como se llama permeámetro, el objetivo del permeámetro es determinar la permeabilidad. Entonces solo hago cosas para que la permeabilidad quede de este lado. Todos estos valores los podemos medir y esa es la configuración del permeámetro. La verdad es que lo estoy poniendo porque me interesa repasar esto. Esto que ven acá son las presiones totales en esta configuración. Desde este punto hasta este punto tenemos solamente agua y esa es la gama del agua por la altura, esa es la presión que tengo acá. De acá hasta acá atravieso la pastilla de suelo completamente saturada, gamma saturado por H, y de acá a acá sigo teniendo agua. ¿Ok? Y esas son las presiones totales. Ahora intento trazar
solamente las presiones neutras. Arranco de acá arriba. La pendiente de esta recta es el peso específico del agua y lo dejo punteado. Arranco desde el otro lado. Fíjense que acá las presiones son 0 y dejo la presión de agua. Y esta recta no coincide con esta recta básicamente porque esto no está en equilibrio, digamos. Hay un flujo de acá hasta acá. Entonces, uno este punto con este punto y estas son las presiones de agua que tengo en este permeámetro en estas condiciones. Las presiones totales menos las presiones de agua son las presiones efectivas y eso es lo que ven acá. Y en esta configuración con estas presiones neutras se dan cuenta relativamente fácil de que las presiones efectivas que obtengo, como la resta entre las presiones totales y las presiones neutras, son más grandes que el gamma del suelo efectivo por la altura. Y eso ocurre básicamente porque hay un flujo descendente en este parámetro, en este permeámetro. Ese flujo descendente aumenta las presiones efectivas y esta pastilla de suelo se comprime. Eso es lo que puse acá. Bajo el vaso y la muestra se comprime. Se tiene que comprimir porque aumentan las presiones efectivas. Y cuando empiezo a subir este vaso empieza a pasar todo lo contrario. O sea, a medida que lo voy subiendo, las presiones efectivas van disminuyendo. Esas representan estas dos flechas que ahora que las estoy viendo parecen un poco confusas. Bajo el vaso aumentan las presiones efectivas. Subo este vaso, disminuyen las presiones efectivas. Hay un punto donde las presiones efectivas son nulas. Ese problema ya lo vimos en, no sé, en mecánica de suelos en la facultad. Se llama el gradiente hidráulico crítico. Y básicamente lo que determino es la altura a partir de la cual la presión efectiva se anula. Obviamente esta altura por unidad de longitud se llama gradiente. Y el peso específico saturado menos el del agua lo llamamos peso específico efectivo. ¿Sí? Este es un problema muy similar, se llama sifonaje, lo dejo acá presentado, lo vamos a ver con detenimiento en la unidad 6 o 7 o 5 o 7, en alguna de esas cuando hablemos de excavaciones. Este fue todo mi repaso de hidráulica. Ahora voy a hablar de compresión unidimensional. Este ensayo creo que es bastante sencillo. Lo que estoy haciendo básicamente es esto. Comprimo una muestra, reduzco la relación de vacíos y obtengo esto. Esto que ven acá es, no estoy seguro si es la catedral o el museo de ciencias. Lo que ven ahí básicamente es, esta catedral tenía esos mismos escalones pero para arriba. Bueno, no es catedral, pero es como si lo fuera. Y el problema que ven ahí básicamente es el que yo señalo acá como verde. O sea, los suelos tienen un comportamiento elástico, tienen un comportamiento elastoplástico y tienen un comportamiento que depende del tiempo y que yo acá lo puse como una componente viscosa. Acá hago un grafiquito de presiones versus deformaciones, muy aproximado, y es el que vamos a intentar ahora discutir un poco. Esto es básicamente lo que obtenemos de un ensayo edométrico. Por algún motivo y en algún momento de la historia, esto quedó al revés de como estamos acostumbrados a ver los de estabilidad 2, donde la presión es el eje vertical y la deformación o la relación de vacíos es el eje horizontal, pero si lo dan vuelta o lo giran 90 grados, es casi lo que veíamos en estabilidad 2, como el comportamiento elastoplástico de los aceros. Bueno, esto es algo parecido con algunas cosas más. Tenemos una primera rama con una pendiente menor y una segunda rama con una pendiente un poco más fuerte. Vamos a ver de qué se tratan estos. Y esta tercera rama que
todos se dan cuenta que es la que corresponde al comportamiento dependiente del tiempo. ¿Ok? Estos colores coordinan con estos colores que puse acá. Lo que pasa es que alguien en algún momento los giró y complicó todo. Pero básicamente tenemos una rama elástica, que es la roja, una rama elastoplástica, que es la azul, y un comportamiento viscoplástico, que es esa línea verde que ven ahí. Bien, llamamos suelos preconsolidados a aquellos suelos que tengan una tensión, una combinación de tensión-relación de vacíos, que hagan que estén a la izquierda de esta recta azul que marco. ¿Ok? Y a ese punto podemos llegar básicamente de dos maneras. Yo puedo cargar el terreno hasta un determinado valor de presión y descargarlo, y se va a descargar por la pendiente elástica y llegar a este punto. O puedo cargarlo, mantener esa presión a lo largo del tiempo y obtener en un determinado tiempo ese mismo valor. Esto que pongo acá es una definición, y puramente una definición, y la escribo porque es el mejor lugar que encontré para escribirla. La vamos a usar más adelante. Le decimos OCR, la verdad es que es la relación de sobreconsolidación, y es básicamente el cociente entre estas dos tensiones, entre la tensión máxima que el suelo vivió y la tensión en la que se encuentra, el estado tensional en el que se encuentra actualmente. Obviamente, suelos preconsolidados tienen el OCR es mayor que 1, ¿no? Si es igual que 1, ese suelo está normalmente consolidado. Esto es una presentación que intenta distinguir lo que acabamos de hablar, que se llama compresión primaria, en donde es básicamente un problema mecánico, bien físico, y el problema de consolidación, que es un fenómeno de flujo, que depende del tiempo, y que ese tiempo depende de la permeabilidad que tenga ese terreno. O sea, el problema de compresión responde cuánto, y el problema de consolidación responde cuándo. ¿Ok? En la compresión no tenemos un problema relacionado al tiempo. Es un comportamiento bien mecánico. Ensayo de corte. El ensayo de corte creo que también es bien fácil. Aplico una carga vertical a una pastilla de suelo y aplico una carga horizontal e impongo el plano de rotura. Mido la deformación vertical, mido el desplazamiento vertical, mido el desplazamiento horizontal y determino estos dos parámetros, C y Φ. Y eso es lo que solemos hacer. O sea, esto es lo que hago. Hago distintas presiones verticales, mido la tensión de falla, tomo un punto, lo hago otra vez, lo hago otra vez, lo hago otra vez, y trazo una recta. Y esa recta no coincide con esos puntos por muchos motivos. Solamente me interesa uno, pero nadie piense que esos puntos no coinciden con esa recta por las incertidumbres que tiene el ensayo. Probablemente esa sea una de las razones, pero hay otra mucho más importante. Esto que estoy escribiendo acá, el procedimiento se basa en una interpretación obsoleta del comportamiento de los suelos. Es una frase un poco chocante, se la robé a Alejo, pero es algo así. Todas estas muestras que yo estoy ensayando, que tienen una presión sigma 1, que tienen una presión sigma 2, etc., son todas muestras distintas. Todas esas muestras tienen relaciones de vacío distintas, entonces no las puedo comparar. O sea, no está bien
definir el comportamiento de un suelo cuando hago 4 muestras que son completamente distintas. Las 4 tienen formas distintas porque obviamente apliqué una mayor presión y esta pastilla de suelo se deformó. Y lo peor de todo es que tienen relaciones de vacíos distintas. Y eso es lo que escribo acá. Para distintos sigmas, la relación de vacíos no es constante. Estoy comparando muestras distintas y eso no tiene ningún sentido físico. Lo que escribo acá es lo que vamos a descubrir quizás en 1 o 2 diapositivas. El ángulo de fricción depende de la presión a la cual está sometido el suelo y depende de la relación de vacíos. Y lo mismo pasa con la cámara triaxial. Con la diferencia es que en el ensayo de corte el resultado es tau versus sigma y en el ensayo triaxial grafico sigma 1 en función de sigma 3. Pero lo que estoy haciendo es exactamente igual, el razonamiento es exactamente el mismo y los motivos por los cuales eso no es válido son los mismos. ¿Ok? Y ahora vamos a ver un montón de presentaciones sobre este tema, pero la verdad es que lo que quiero que sepan es que el ángulo de fricción no es una propiedad intrínseca del material, que depende de las condiciones en las cuales esté sometido, y no solo el ángulo de fricción, vamos a ver más adelante que eh, los módulos de elasticidad, la rigidez del terreno, depende del estado en que se encuentre eso, depende de el grado de distorsiones que tenga el suelo, va a depender el módulo de elasticidad de corte. Entonces, como nosotros vamos a aprender problemas bien concretos de la geotecnia, con métodos quizás algo aproximados, tenemos que conocer muy bien los rangos de deformaciones, qué parámetros vamos a meter para hacer la cuenta, etc. Y ese creo que es el objetivo del curso, o por lo menos mi objetivo personal. O sea, vamos a aprender un montón de técnicas para resolver razonablemente bien un problema y todas esas técnicas van a depender fundamentalmente de que adopten el correcto módulo de elasticidad, que adopten el correcto ángulo de fricción, que sepan cuándo hay que poner cohesión para hacer la cuenta, cuándo no, que entiendan por qué no está bien decir que hay un phi u y ese phi u vale 5 grados. Esas cosas aparecen muchísimo en los estudios de suelo. Que sepamos bien cuándo las cuentas hay que hacerlas en condiciones drenadas, cuándo corresponde hacerlas en condiciones no drenadas. Y ese es el objetivo del curso. Yo ahora estoy tirando un pantallazo lo más rápido que pueda para aburrirlo lo menos posible. Y estos temas los vamos a refrescar problema por problema. Y vamos a ir viendo dónde corresponde utilizar un parámetro y dónde otro. Voy a volver al tema de antes, pero necesito saber describir este concepto. El concepto se llama dilatancia y básicamente dice los materiales friccionales cambian su volumen cuando son sometidos a tensiones de corte. Entonces, el problema que ven acá es el pie comprime la arena se deforma, tiene ciertas deformaciones por corte, dilata, aumenta su volumen, aumenta su capacidad de absorber agua y ven esa aureola seca. Descomprimo, la permeabilidad de la arena es muy alta y enseguida se restituye todo. Y eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Vuelvo al ensayo de corte directo. Aplico una tensión vertical constante sigma n que es igual a la normal dividido el área. Eso lo mido y lo hago. Aplico una carga horizontal hasta la falla. Mido esa carga T, la divido por el área y tengo la tensión de corte. Mido desplazamientos horizontales y mido desplazamientos verticales. ¿A alguien se le ocurre por qué es importante medir con el desplazamiento vertical? Y le pregunto además si correspondería o si mediría desplazamientos verticales en una muestra de acero. Sí. O de otro material, algún material que no dilate. Y ya te di la respuesta. O sea,
Exactamente. Me interesa medir los desplazamientos verticales porque cuando aplico tensiones de corte, esta pelotita se monta sobre esta pelotita y esa pastilla tiende a aumentar su volumen. ¿Ok? Llega un punto, llega una determinada carga normal donde este contacto se rompe completamente y ya para esas tensiones de corte no hay cambio de volumen. Bien, creo que me estaba adelantando una o dos presentaciones. Esto es lo que ven acá. Tengo las tensiones tau igual a las tensiones normales por la tangente de phi. Y ese phi es el correspondiente a este. Y si hago un zoom acá, lo que veo es esto. Esto es lo que es un ejemplo que da Alejo y me parece que es el mejor ejemplo que tenemos sobre la dilatancia. Siempre nos confundimos este ángulo con lo que en realidad es este. Y la verdad es que cuando uno aplica una tensión de corte, ese suelo tiende a aumentar su volumen, ¿ok? Tiende a, como aumenta su volumen, aumenta la presión, porque tiende a expandirse y no lo estoy dejando. Como aumenta la presión, aumenta su resistencia. Y ese es básicamente el comportamiento de los suelos densos o medianamente densos. Y ahí escribí esto que intenté decir. Los suelos resisten más cuando aumenta su volumen. Pero lo importante es que los suelos resisten más porque aumenta su volumen. Quizás no está tan bien lo que escribí, pero conceptualmente es eso. Por ahora vamos a manejarlo solo con los suelos friccionales. ¿Ok? Por eso es que escribí esto así. Sigma por tangente de phi, y este ángulo de fricción lo voy a escribir como el ángulo de fricción entre las superficies más el ángulo de dilatancia. Y les comenté hace un rato que llega a un determinado valor de presión muy alto en donde ya el contacto entre las partículas se rompen y esa muestra se deforma a volumen constante. Cuando pasa eso, el ángulo de fricción asociado es el que llamamos phi-cb, que es el ángulo de fricción a volumen constante, y es el que obtenemos a grandes presiones entre comillas. Siempre la muestra de suelo va a terminar fallando ahí y eso es lo que vamos a ver. Pero esta curva está por encima de esta recta porque el suelo dilata. Y la dilatancia es un fenómeno que depende de la presión. La distancia entre esta recta y esta curva no es exactamente igual acá que acá. Y depende de la relación de vacíos. Esto es algo histórico que resumí. Al principio pensábamos que el ángulo de fricción era una propiedad intrínseca del terreno. En el 36 Casagrande mostró que depende de la relación de vacíos. En el 66 Bishop mostró que qué función de la presión a la cual está sometida la muestra. Y Bolton en el 86, no hace tanto, definió esto. Y esta es una expresión que después les voy a mostrar un par de diapositivas más adelante. El ángulo de fricción depende de la presión y de la relación de vacíos, y que es básicamente la suma del ángulo de fricción a volumen constante más el ángulo de dilatancia, que es función de la presión y de la relación de vacíos. El ángulo de fricción a volumen constante, ese sí es una propiedad del suelo. ¿Ok? Bueno, acá tenemos un montón de ensayos donde se ve ese comportamiento. Ahora vamos a algunas presentaciones más adelante vamos a ver cómo esta curva se forma y por qué es así y hasta qué punto se puede despegar. ¿Ok? El comportamiento dilatante es muy importante y es muy importante en pilotes con comportamientos axiles. Uno aplica una carga vertical en un pilote, sobre todo en la fricción. Genera deformaciones por corte en la interfase
entre el fuste del pilote y el terreno, el suelo dilata, el suelo tiende a dilatar, no puede dilatar básicamente porque de un lado está el piloto y del otro lado está el mundo entero. Entonces lo único que genera es un aumento de la presión de confinamiento. Entonces a medida que yo voy deformando más por fricción el pilote, la presión de confinamiento va aumentando y la resistencia por fricción va aumentando. ¿Ok? Ese es un comportamiento que vamos a ver como en la tercera o cuarta clase. La fricción del pilote depende de la dilatancia del terreno y no es una constante, va aumentando a medida que van aumentando las deformaciones por corte. Porque aumenta la deformación por corte y tiende a aumentar su volumen, no lo dejo, y tiende a aumentar la presión de confinamiento. Me gustaría tener algún feedback. Voy muy rápido, estos temas los conocen, necesitamos ir un poco más despacio. Es la primera vez que doy una clase virtual, así que, bueno, lamentablemente no ven mi rostro ni mis manos, pero creo que estoy tratando de hablar 100% para que no quede nada fuera. Bueno, ahí me están escribiendo que se entiende bastante bien, así que continúo. Resistencia al corte en arenas. Tenemos arenas densas que tienden a dilatar, arenas sueltas que tienden a contraer. Y esto va a ser nuevo para mí. Voy a intentar hacer un pizarrón. Un minuto. Pantalla en blanco. Pluma. Ojalá que esto me salga bien. Tengo suelos densos. Esto tendría que haber estado en una diapositiva. Mil disculpas. Los deformo y esta pelotita se monta sobre esta y la muestra aumenta su volumen. Esta pelotita está sobre esta y la muestra tiende a aumentar su volumen. Al revés, tengo arenas sueltas, suelos sueltos, aplico una deformación y esta pelotita se acomodó acá y el suelo tiende a contraer. ¿Ok? Conceptualmente es eso. No sé si es lo más preciso, pero lo que está pasando para que lo tengan es eso. Hay un suelo denso con las partículas bien acomodaditas y cuando lo deformo por corte, algunas partículas se montan sobre la otra y el suelo tiende a expander. Y ahora nadie sabe cómo se vuelve de esto. Acá está. No era tan difícil. Entonces, suelos densos tienden a dilatar y a tener un comportamiento frágil. Cargan y generan ablandamiento rápidamente. Suelos sueltos tienden a contraer. Esto que ven acá son, para un suelo que no tiene cohesión, este es el NFI, es la relación entre los sigmas y la deformación. Pero todas las muestras, no importa cuán densas o cuán sueltas estén, en la falla llegan a esta recta y esta recta es la que genera a volumen constante. Entonces, acá escribo el ángulo de fricción interna crítico, es una propiedad del material. No sé si está muy bien la palabra crítico, es el ángulo de fricción interna a volumen constante es una propiedad del material y la dilatancia depende de la densidad relativa y de la presión. Entonces, suelos densos tienen alta rigidez, alta resistencia y dilatan, son estos rojos. Suelos sueltos tienen baja rigidez, tienen baja resistencia y contraen. Esto que ven acá es la deformación volumétrica en función de la deformación axial. Necesito el puntero a vuelta. Llega un punto donde el cambio de volumen es nulo, estas rectas se ponen horizontales y este es el punto donde el ángulo de fricción que corresponde es el ángulo de fricción a volumen constante.
Entonces, en ambos casos la densidad y resistencia final son las mismas y son las que corresponden al ángulo de fricción a volumen constante. La relación final es la misma para ambas muestras y bueno, curvas horizontales, densidad constante, eso ya lo dije. Acá tenemos algunas curvas sigma 1 menos sigma 3 de distintas muestras y lo que se puede ver, básicamente sigma 1 menos sigma 3 es el aumento de presión que yo hago de la muestra en mi traxial y obviamente la resistencia aumenta con la presión. Es un suelo, lo confino más, tengo mayor resistencia. Todas las muestras tienen la misma relación de vacíos y diferentes presiones de cámara. Esto que ven acá son las presiones de cámara. N es sigma 1 sobre sigma 3, que también es 1 más seno de phi, 1 sobre 1 menos seno de phi, disminuye con el aumento de la presión y todas las muestras tienden a esto, que es el que se corresponde, es el n phi que se corresponde con el ángulo de fricción a volumen constante. Bien, phi tienden a phi crítico para cualquier presión media. Eso es lo que estamos viendo ahí. Y eso es lo que en realidad pasa. Acá tenemos la expresión de Bolton. Relaciona el ángulo de fricción del terreno en esas condiciones, en esa presión y en esa densidad relativa con el ángulo de fricción crítico, que es una propiedad intrínseca del material. Esta expresión la vamos a usar. Al final de la clase hay una serie de ejercicios que les vamos a dejar para que los hagan. Ténganla presente porque la vamos a necesitar en esos ejercicios que les voy a dejar. Esto simplemente es un resumen de definiciones. O sea, el ángulo de fricción no es una propiedad intrínseca, solo hay uno que es una propiedad intrínseca, que es el de a volumen constante, y después aparecen otros como el ángulo de fricción máximo, que es básicamente S más la dilatancia, el residual, y algunos que dependen de la dirección de carga. Eso lo iremos viendo. Acá tenemos ensayos drenados y no drenados en arenas, y estamos viendo las tensiones en función de las deformaciones axiales. La curva verde es el del comportamiento drenado y la curva roja es la que se corresponde con el volumen, con el comportamiento no drenado. Las dos muestras tienen la misma densidad relativa y el comportamiento es distinto básicamente porque en una, que es la verde, el agua fluye a través de los poros a presión constante y en otra, que es la roja, el agua no fluye y cambia de forma a volumen constante. Y básicamente por eso es que vemos estas dos rectas. Pero si graficáramos P en función de Q, o sea, la presión en función de Q, veríamos que las dos llegan al mismo estado crítico, que es el ángulo de fricción a volumen constante. ¿Ok? Y ahora una mini introducción de resistencia al corte en arcillas. Esto no es tan distinto. Ahora las arcillas compactas dilatan, como lo hacen las arenas densas, y las arcillas blandas contraen, como lo hacen las arenas sueltas. ¿Okay? Y ambas alcanzan el mismo estado crítico luego de una deformación muy grande. Acá itemizo algunas características. Escribo que las partículas de arcilla no tienen contacto directo grano a grano, era lo que habíamos hablado hace un rato. Las arenas no tienen memoria, el ángulo de fricción no depende de la historia de tensiones. El ángulo de fricción en las arenas depende fundamentalmente de la densidad relativa o de la relación de vacíos, es lo mismo, y la presión. Y las arcillas sí tienen memoria y el ángulo de fricción depende fundamentalmente de lo que hace como 20 diapositivas atrás definí OCR, que es la relación de sobreconsolidación que tenga la muestra. Y después hay un comportamiento muy particular de las arcillas que dice que para enormes deformaciones hay un ángulo de fricción residual que es menor
que el ángulo de fricción a volumen constante. ¿Sí? Y acá está lo que acabo de decir. En las arcillas, igual que en las arenas, el ángulo de fricción es igual a la suma entre el ángulo de fricción crítico, o el ángulo de fricción a volumen constante, y la dilatancia. En las arenas, como las arenas no tienen memoria, la dilatancia es función de la densidad relativa y de la presión, y en las arcillas es fundamentalmente función de la relación de sobreconsolidación. O sea, es función de la relación entre la presión a la cual se encuentra sometida hoy y la máxima presión a la que fue sometida a lo largo de toda su historia ese suelo. Y ahora vamos a tratar de hacer un ejercicio. Hasta acá estamos bien, ¿no? Voy a abrir el chat un minuto. Son las 8, vamos una hora de clase y creo que vamos a llegar justo a hora y media. Me faltan más o menos 20 o 30 diapositivas, pero avanza rápido. Bien. Ok. Ensayo de compresión unidimensional. Solo comprimo y desde este punto llego a este punto. ¿Ok? Estamos graficando sigma en función de tau. Ahora aplico una tensión de corte y llego hasta este punto que es donde se produce la falla. Ahora, rápidamente y sin decirles, cambié la escala del gráfico. Lo que estoy graficando acá son la tensión que estoy aplicando dividido la máxima tensión que ese suelo fue sometido a lo largo de su historia. Y acá estoy graficando las tensiones de corte dividido esa misma tensión. Entonces, tengo una muestra normalmente consolidada, la tensión que estoy aplicando es la máxima tensión y esta relación es 1. O sea, es lo mismo, sigma n que sigma c. El comportamiento de una arcilla normalmente consolidada tendrá esta forma. Esto es graficando tensión de formación. Y lo que voy a hacer es, a esta misma muestra, le voy a bajar la carga. 3,5. 3,5 es el OCR, es la relación entre las tensiones. Entonces, pero ahora cargo la muestra, llego hasta un punto y a partir de ahí se genera ablandamiento y genera esta curva tensión de formación. Esta muestra dilató, llegó hasta el ángulo de fricción máxima y luego ablandó en esta curva azul hasta que llegó al ángulo de fricción crítico. Eso es lo que pasa. Tengo muestras muy sobreconsolidadas. La muestra se carga hasta el ángulo de fricción máxima, que es función de la dilatancia y que es función de en qué punto me pare de esta curva. ¿Ok? Porque es función de esta relación. Y cuando llegue a ese punto, la muestra se ablanda hasta que llega al ángulo de fricción a volumen constante. Y eso es lo que vemos acá. Si eso lo hago para muchas relaciones de sobreconsolidación, obtengo muchos puntos. Esos puntos, si yo los uno, obtengo esta curva, que es la que, no sé si se acuerdan, mostré hace unas cuantas presentaciones. ¿Ok? ¿Necesita que vuelva? Bueno, qué suerte, porque no sé dónde está. Pero esa es la curva que mostré hace un rato. El ángulo de fricción máximo, el ángulo de fricción tiene esta forma. Llega un punto donde el ángulo de fricción es a volumen constante y el comportamiento será esto, muestras poco sobreconsolidadas. Básicamente este comportamiento se da desde este punto para acá y desde este punto para la izquierda ven comportamientos esencialmente frágiles. La gran mayoría de los que me están escuchando
creo que son de Buenos Aires. En Buenos Aires tenemos un suelo bastante conocido por nosotros que se llama formación pampeana. La formación pampeana es una arcilla muy sobreconsolidada y tiene esencialmente este comportamiento. O sea, la tosca, como vulgarmente la llamamos, se deforma poco para tomar la carga. ¿Ok? Las deformaciones son relativamente bajas y luego ablanda y falla. ¿Ok? Es un comportamiento esencialmente frágil. Pero comportamientos de arcillas normalmente consolidadas, como la que aparece en algo que se llama la formación Paraná, que es una arcilla que está debajo de la formación Puelche, algunos la llaman arcillas verde azuladas, esas arcillas tienen un comportamiento de este estilo. Son arcillas normalmente consolidadas. ¿Ok? Y tienen un comportamiento medianamente dúctil. Entonces, lo que hacíamos hasta hoy a las 7 de la tarde, era tomar 3 muestras y tirar una recta. Y decir que esa era la cohesión y que la pendiente de esa recta era el ángulo de fricción. Y lo que les intento mostrar hoy es que en verdad el ángulo de fricción no es constante, que depende de la condición del suelo, y que está lejos de ser recto. Y sobre todo está lejos de considerar una cohesión que en esta muestra estamos viendo que no existe. En este triángulo que estoy marcando en rojo es donde estamos sobreestimando la resistencia del terreno. Y por eso es de alguna forma peligroso, en algunos casos, considerar esa cohesión que a veces dicen, porque estamos sobreestimando la resistencia del terreno a corte. Esa cohesión no existe. En verdad, la resistencia será un punto por acá y no puedo considerar esta para hacer en el diseño de mi excavación, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Rango de deformaciones en arenas. Tenemos, no sé si se llega a ver, una primer recta en color verde, que es algo así esencialmente antes de que se produzca el deslizamiento de las partículas entre sí. La segunda, que es la de color naranja, que es a medida que algunos granos se empiezan a deslizar, llega una resistencia pico, los granos se reorientan y se genera el ablandamiento. Y llegan al mismo punto, todas las muestras llegan al mismo estado crítico. No importa si están más densas, no importa si están menos densas. ¿Ok? La trayectoria es distinta, pero el punto final es exactamente el mismo. Esto es lo que pasa en la recta verde. O sea, tenemos una presión intergranular y hay una cierta rigidez, básicamente por la presión a la que están sometidos esos dos granitos. En algún momento esas tensiones, esas cargas, esas fuerzas te vencen eso y los granos se empiezan a deslizar entre sí. Y acá les muestro algunas relaciones que nos van a venir bien en las futuras clases. El módulo de corte inicial crece con la presión y la densidad. Ahí hay una expresión que nos viene bastante bien para poder hacer algunas cuentas en el futuro. El módulo de Young, secante cercano al origen. Ese es el que llamamos módulo de elasticidad inicial. Fíjense que este es el comportamiento sigma epsilon de la muestra. Y en cada punto yo puedo obtener la pendiente y esa pendiente se corresponde con un módulo de elasticidad. Conocer nuestro problema, conocer el rango de deformaciones en el que estamos trabajando es la clave para estimar correctamente el módulo de elasticidad y poder hacer la cuenta. Por ejemplo, si a alguien se le ocurre reemplazar a un pilote con un resorte y ponerle un coeficiente de balasto a ese resorte.
El coeficiente de balasto S está íntimamente relacionado con el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad no es una constante, obviamente depende es función de la deformación. Y si vamos a utilizar un resorte elástico lineal, bueno, tenemos que conocer bien el rango de deformaciones a la cual va a estar trabajando mi estructura para poder estimar el módulo de elasticidad correcto en ese rango de deformaciones y poder obtener un coeficiente de balasto razonable para mi estructura. ¿Ok? Y poder diseñar la superestructura. Ahí ven lo que llamamos E50, el módulo de Young, al 50% de la tensión de falla. Esta es la tensión de falla. Este es el 50% de la tensión de falla. Me muevo horizontal, corto la curva, trazo la recta que une esto con el origen. La pendiente de esa recta es lo que llaman E50, que en algunas tipologías estructurales viene muy bien para hacer el diseño, en otras realmente no aplica. Reducción de rigidez con la distorsión es algo parecido. O sea, aumenta la distorsión del terreno, disminuye el módulo. Disminuyen los módulos de elasticidad, los módulos de Young, también disminuye el módulo G, el módulo de corte. Hay algunos modelos que nos permiten obtener ese módulo G en función de la distorsión. Cuando apliquen los vamos a ir viendo. Así como disminuyen con la distorsión, una muestra es más rígida cuando aumento la presión de confinamiento. Entonces ahí ven los módulos de elasticidad en función de sigma 3. Es lo mismo de siempre, es un suelo. Lo confino bien, creo que pasa lo mismo en columnas de hormigón. Lo confino bien y aumenta la resistencia. ¿Ok? No es tan fácil confinar columnas de hormigón. Es más fácil confinar el suelo porque está todo el otro planeta ayudándome. ¿Sí? Listo. Últimas 8 presentaciones. Y la idea es describir algunos problemas y rangos de aplicación de esos problemas. Los problemas que pueden abordarse con elasticidad son aquellos en los que el suelo está lejos de la falla. Y acá muestro algunos. Propagación de ondas, vibraciones de máquinas, asentamientos de fundaciones con cargas de servicio, desplazamiento bajo carga lateral en pilotes y muros, tensiones alrededor de túneles. Los parámetros elásticos dependen del rango de deformación dominante del problema. Obviamente es lo que venimos hablando recién. Todo el objetivo del curso, pienso yo, es conocer el problema, tener medianamente sólidos los conocimientos de mecánica de suelos y poder aplicar de forma correcta los parámetros que corresponden a cada caso y a cada problema. Esta es una presentación que muestra en función de las deformaciones el comportamiento. Lo que está en amarillo es donde aplicaría el rango de deformaciones, donde aplicaría el comportamiento lineal elástico en función de los tipos de suelos: arcillas, arenas, gravas, rocas blandas, rocas más duras. Obviamente rocas más duras permitimos deformaciones un poco más altas dentro del rango elástico y bueno, y después va bajando un poco. Entonces acá vuelvo a poner la curva sigma epsilon. Digo que los parámetros elásticos dependen del problema, ya lo dije como 10 veces. Fundaciones de máquinas. Estamos en este rango azul. No se ve, pero atrás de esa línea hay una línea azul donde aplica la rigidez preponderantemente a baja deformación. El módulo de elasticidad inicial es un buen parámetro y módulos de Poisson relativamente bajos. Zapatas, rigidez inicial, módulos de Poisson 0,3. Muros, tablestacas, taludes y similares. Estamos en este rango de deformaciones.
Y ya no es tan fácil, y diría que no habría que hacerlo, usar elasticidad para resolver este problema. Vamos a encontrarle la vuelta, vamos a encontrar métodos de equilibrio, pero no vamos a poder estimar deformaciones de una pantalla usando métodos elásticos. Eso no va a pasar. ¿Ok? Bien, esa curva que hace un ratito les comenté, esta S, es uno de los modelos que ajusta bastante bien a cómo varía el G, el módulo de elasticidad de corte, en función de la distorsión, ¿ok? De las deformaciones por corte. Listo, y ahí se definen algunos rangos. Para deformaciones por corte muy bajas, los módulos de elasticidad son máximos y aplican problemas con muy bajas deformaciones, análisis dinámico de fundaciones. Luego viene estimación de asentamientos y después viene no usar elasticidad. Estamos en la falla y las deformaciones por corte son muy altas y ya no podemos resolver este problema con métodos elásticos. Selección de parámetros. Los parámetros a utilizar en los modelos geotécnicos son dependientes del problema a estudiar, de la geometría, de la carga del modelo constitutivo y otros muchos. Usando los ensayos y correlaciones se deben encontrar los parámetros que mejor ajusten el comportamiento del sistema suelo-estructura. Y lo que ven acá es una tabla que creó una persona que está presente, que se llama Juan Santa Cruz, que se la robé. Bueno, ahora te estoy pidiendo permiso. Es una tabla que recomienda ensayos en función del parámetro que queremos obtener. Entonces, es algo bien cualitativo. Hay letras A, B y C. La letra A corresponde al ensayo óptimo para determinar ese parámetro. Y la letra C al peor de los tres. Entonces, fíjense que tenemos el ensayo SPT. El ensayo SPT me viene relativamente bien para determinar estratigrafías, para determinar pesos específicos. Me viene no tan bien y casi que no me viene para determinar cohesión y ángulo de fricción efectiva, pero de ninguna forma podemos pretender estimar a través de un ensayo CPT, o sea, a través de un tubo que estoy metiendo a golpes en el terreno, un módulo de deformación. Hay otros ensayos que nos permiten determinar eso razonablemente bien. ¿Ok? Tienen esa tabla, para cada problema iremos mencionando algunos, probablemente los iremos describiendo en el camino, no vale la pena detenernos ahora en eso. Y bueno, y esta fue la primera presentación. Acá se acaba. Creo que tardé exactamente, son 8:20, bueno, me sobraron 10 minutos. Esa es la bibliografía esencial para repasar mecánica de suelos. Hay algunas clases de Alejo Friso y hay algunos libros clásicos, el Jiménez Salas, el Terzay y el Pouri. ¿Ok? Cualquier duda me pueden escribir, las podemos ir viendo, pero esto fue un repaso muy, muy, muy rápido de todo lo que necesitamos saber para afrontar el curso de una forma razonable. ¿Sí? Repásenlo si sienten que tuvieron algunas dudas. No duden en preguntarme o escribirme un mail si tienen alguna consulta para hacer. ¿Ok? Juan, si te parece, vamos a detener la grabación. Pasó 1 hora y media, tomémonos 15, 20 minutos. Yo voy a apagar mi micrófono y arrancamos con una